piensen que he venido para destruir la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para destruirlas, sino para darles completo significado. Les digo la verdad, hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una letra ni una tilde de la ley hasta que todo esto se cumpla. Así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos, por muy pequeño que sea, y les enseñe a otros a desobedecerlo, será considerado muy pequeño en el reino de Dios. En cambio, el que los obedezca a todos y enseñe a obedecerlos, será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este tiempo de la exposición de tu palabra, rogando que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Enséñanos, Señor, queremos aprender de ti. Tú eres manso y humilde de corazón, y nosotros queremos seguir tus pasos. Muéstranos el camino a través de tu palabra y danos un correcto entendimiento y aplicación a las enseñanzas que tú nos das. Gracias por tus promesas y gracias por tus mandamientos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces vamos a estar hablando hoy sobre la ley. ¿Ha oído hablar ese término fariseo? A los cristianos regularmente, a algunos se les considera fariseos, legalistas. ¿Le han dicho alguna vez legalista? Usted es un legalista, ¿sí o no? Cuando platica con alguien más, cuando está usted defendiendo algunas prácticas cristianas y demás. El Señor Jesucristo sabe que tuvo problemas con los maestros de la ley. Bueno, sí sabe, ¿verdad? Tenía enemigos. Se supone que Jesucristo estaba profetizado en el Antiguo Testamento, en la ley. Todo el Antiguo Testamento se le conoce como la ley y los profetas, o los salmos, ¿verdad? El Señor Jesucristo hablaba, como lo clasificaba en tres: los escritos, los profetas y la ley, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Y luego venían los libros históricos, etcétera. Los tenían en un solo documento en el Antiguo Testamento. Entonces el Señor Jesucristo tenía problemas con los conocedores de la palabra. Se supone que en la Biblia, Antiguo Testamento, se hablaba de Jesús, pero el Señor Jesús viene y tiene problemas con los conocedores de la Biblia, con los conocedores de las profecías. Entonces el Señor Jesucristo nació bajo la ley, así dice la palabra, nacido bajo la ley, un judío cumplidor de la ley, no le podían reprochar nada con respecto al cumplimiento de la ley. Pero resulta que Jesús, cuando el sábado los fariseos, los líderes religiosos, los escribas decían que no se tenía que hacer ningún trabajo, porque el Shabbat es sagrado, porque el día sábado tenían que descansarlo, absolutamente todos, como está escrito en la ley de Moisés, ¿verdad? Guardarás el sábado para santificarlo. Y entonces el Señor Jesús se levantó al sábado y por ahí vio a un hombre tullido de la mano, y lo sanó. Sanó a un enfermo. Y aquellos fariseos, aquellos escribas y conocedores de la ley, se enojaron porque Jesús estaba trabajando en sábado. ¿Qué piensa usted al respecto? Jesús le dice: ¿acaso si uno de tus burros, una de tus mulas, uno de tus caballos se va al barranco en sábado, no haces nada? ¿Ahí lo dejas? ¿Se accidenta? ¿Ahí lo dejas? No, pues voy a sacarlo. ¿Qué es más importante, un burro, un asno, un burro, un caballo o una persona? Entonces Jesús le vino a dar una interpretación correcta
a la misma ley que Jesucristo había mandado. ¿O quién mandó la ley de Moisés? Jesucristo, ¿no? Pero no se había entendido de una manera correcta y completa. Así es de que el Señor viene a darle sentido a lo que significa la ley. Y por eso aquí comienza, dice, yo no he venido a... En esta versión dice destruir. ¿Cómo dice su versión? Abrogar. Abrogar, otra palabra. Quitar la ley, eliminar la ley, ¿no? Porque usted ha escuchado a cristianos que dicen, ya no, la ley, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Es correcto, pero ¿qué quieren decir con eso? ¿Que la ley ya no sirve? ¿Que menospreciamos el Antiguo Testamento? ¿Qué significa eso? Jesucristo dice, yo he venido a cumplirla. Yo he venido a cumplirla. Actualmente hay algunos grupos llamados judaizantes. ¿Ha escuchado hablar de ellos? Algunos grupos llamados judaizantes andan promoviendo la práctica de la ley del Antiguo Testamento. Se promueve y andan haciendo proselitismo en las iglesias cristianas. O sea, los cristianos les están diciendo, tú estás mal al congregarte en domingo, tú estás mal cuando le hablas cuando dices Jesús, Jesucristo, eso no es correcto. Tienes que decirle ¿cómo? Yeshua HaMashiach. Tienes que pronunciarlo en hebreo, si no, no sirve. Tienes que guardar las leyes de Dios. Tienes que hacerte judío, prácticas judías. Guardar la Pascua, ya no le llaman Pascua en español, le llaman el Pesaj, ¿no? ¿Se han escuchado hablar de los judaizantes? El Matzah, los panes sin levadura, el Yom HaBikurim, las primicias, son todas las 7 fiestas judías. El Shavuot, ¿qué significa Shavuot? Pentecostés. El Yom HaTeruah, el día de las trompetas. El Yom Kippur, el día de expiación. Y así hablan, el Sukkot, tabernáculos. Tienes que celebrarlo porque son fiestas de Dios. Levítico capítulo 23 dice ahí que son fiestas eternas. Son fiestas para siempre. Ya se acabó el mundo, pues entonces Dios, Jehová Dios es tu Dios. ¿Por qué no obedeces las fiestas que Él mandó? Wow, y empiezan a lanzar una serie de mensajes, incluso convencen a los cristianos de cambiarse el nombre, cambiarse el apellido. Ya son nombres hebreos, apellidos hebreos, porque entonces eso sí tiene sentido. A Dios ya no le llaman Dios, le llaman el Eterno, porque Dios no se puede pronunciar. Se convierten en judíos. Tienen al pueblo judío como dioses y se inclinan ante ella, ante la nación. Judaizantes. Tremenda cosa. ¿Qué opina usted al respecto? Usted como cristiano. Desafortunadamente muchos cristianos genuinos con una fe genuina han desertado de las filas del cristianismo y se han ido a judaizar, creyendo que ahí está la clave de la vida eterna y hacer lo correcto. No han estudiado el Nuevo Testamento. No estudian a profundidad que los cristianos somos neotestamentarios y no despreciamos la ley tampoco, como lo vamos a aprender hoy. Jesucristo, vamos a aprender qué quiso decir Jesucristo en Mateo capítulo 5, del 17 al 20 con respecto a la ley. Y en primer lugar, vamos a ver su importancia, versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17 de nuestro pasaje? Porque yo no he venido a quitar la ley, a abrogar la ley, a destruir la ley, sino a ¿qué? Darle un correcto significado. ¿Qué significa darle un correcto significado? En primer lugar, entendamos qué es la ley, a qué se refiere el Señor Jesucristo. Una vez le trajeron a una mujer que había sido encontrada, descubierta en adulterio, ¿sí o no? Y entonces la ley que decía, a tales mujeres y al hombre, ¿a qué les habría que hacer? Apedrearlos, así dice la ley.
¿Y Jesús estuvo de acuerdo con eso? Entonces Jesús menosprecia la ley. Jesús tiene una frase, si ustedes han sido observadores en el Nuevo Testamento, y dice, oísteis, en la versión Reina Valera 60, oísteis que fue dicho, pero yo les digo, ¿sí o no? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que solamente con que mires una mujer con deseo de tenerla, ya pecaste. ¿Cambió la ley o le dio la correcta interpretación? El espíritu del mandamiento. Oísteis que fue dicho, ¿verdad? Pero yo les digo. Y entonces eso encendía a los fariseos, encendía a los maestros de la ley. ¿Y quién se cree para venir a cambiar los mandamientos? ¿Quién se cree? ¿Qué autoridad tiene para venir y decir y plantarse aquí delante de nosotros? Y nosotros somos la autoridad, nosotros somos los que enseñamos la ley, la Biblia y la llevamos a cabo. ¿Cuántos mandamientos tenían los fariseos en la época del Señor Jesús? En el Antiguo Testamento, ¿cuántos mandamientos así los tenían en lista? 613 mandamientos. 613 que tenían que llevar al pie de la letra. Pero nosotros ahora, en el neotestamentarios, con prácticas neotestamentarias, somos la iglesia de Jesucristo, con las prácticas de los apóstoles, con la enseñanza de los apóstoles que aprendieron directamente del maestro, tenemos nosotros otro tipo de práctica. Es decir, no somos judíos. Tenemos 3 leyes en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, ¿son vigentes o no? La primera, la ley civil. ¿Qué significa ley civil? Estas leyes regían la operación y el gobierno de Israel. Eran leyes de salud, de alimentación. ¿Han oído hablar de los alimentos kosher? ¿Sí? En los supermercados ahí dice kosher, ¿no? Especialmente para judíos, porque ellos siguen sin comer carne de cerdo, siguen sin comer mariscos, siguen sin comer, ¿qué otras cosas no comen ellos? El conejo, todo lo que tiene pezuña. Ajá. ¿Qué más? Y muchos alimentos. Entonces ellos tienen que tener una alimentación especial, si no pecan delante de Dios. Por eso los alimentos judíos tienen que decir kosher. Había leyes, enfermedades, los criminales. ¿Qué pasaba con los criminales, con los homosexuales, con los que desobedecían a sus padres? ¿Qué pasaba con todos los procedimientos judiciales dentro del pueblo? A todo eso había una serie de leyes que le llamamos leyes ¿qué? Civiles. Leyes civiles. ¿Cómo se regía la conducta? ¿Cómo se castigaban ciertas cosas? De relaciones interpersonales, familiares, empresariales y demás, tenían sus propias leyes. Ley civil, de acuerdo a la época, de acuerdo a la cultura, al tiempo en que ellos vivían, y obviamente esto va evolucionando. ¿Esta ley es vigente para nosotros? La ley civil que tenían los judíos en cuanto a los homosexuales, a los rateros, en cuanto a la alimentación, en cuanto a todo esto, ¿es vigente para nosotros hoy en día? Podemos decir que eso no es vigente, ¿verdad? Esa ley civil no es tanto el problema. Es una época en la que ellos vivían. Hay principios de buena alimentación, hay principios que tenemos que adquirir de ahí, pero no llevar a cabo esta ley. Hay una segunda ley, la ley ceremonial. ¿Ha escuchado hablar de la ley ceremonial? Eran las leyes del santuario israelita, es decir, primeramente el tabernáculo con Moisés y después el templo de Salomón. ¿Sí? ¿Qué se hacían en el tabernáculo y en el templo? Ciertos sacrificios, ofrendas en el santuario. Gobernaban los servicios religiosos, señalaban la venida de todo esto. ¿Qué hacía? Todos los sacrificios y muerte y sangre derramada en el tabernáculo y en el templo, ¿a qué apuntaba? La ley de Levítico. Regularmente aquí están todas las leyes ceremoniales para el pecado. Perdón. ¿Cómo se perdonaban los pecados en el Antiguo Testamento cuando no existía Jesucristo? Sacrificio. Pero ¿qué quería decir? Que cuando le cortaban el cuello a un cordero o a un becerro y lo derramaban y la sangre era rociada a veces al pueblo, o la sangre, y le ponía, la persona que hacía el sacrificio ponía su mano sobre el animal que estaba muriendo y desangrándose para transmitirle ¿qué? Los pecados del humano al animal inocente,
porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, alguien tiene que pagar la culpa. Pero ¿qué significaba eso? ¿A dónde apuntaba? A Jesucristo. Aunque ellos no entendían el aspecto del Mesías, toda la ley ceremonial apuntaba, la ley del perdón, de la reconciliación, de purificación, cuando tenían que ir a purificarse, etcétera, apuntaban ¿a dónde? A Jesucristo, la muerte de Jesucristo. Los animalitos, los becerritos, todo apuntaba a la muerte de Jesucristo. Escúchame bien. ¿Esa ley está vigente? ¿Ya no? ¿Quién dice que no? ¿Y los demás? ¿Quién dice que sí? ¿Y quién no sabe nada? Ahora, te lo voy a manejar de otra manera. Cuando tú vienes a los pies de Jesucristo, que ahorita acabamos de celebrar su muerte, ¿verdad? Y su resurrección. Cuando tú vienes a los pies de Jesucristo, ¿tú eres un hombre o una mujer pecadora? ¿Qué mereces? El infierno. Separada de Dios por toda una eternidad. Separado de Dios por toda una eternidad. Eso lo merecemos todos. Pero cuando tú vienes a Jesús, ¿tus pecados son perdonados? Pero alguien los tiene que pagar. Por eso, alguien los tiene que pagar. O sea, ¿no tiene que pagar nadie? ¿Ya es tiempo pasado? O sea, ¿tú ya tus pecados fueron pagados? ¿O alguien los tiene que pagar? Ya tiempo pasado, ya fue, o sea, ya esa ley ya no existe. Por eso, pero alguien tiene que pagar por tus pecados, son vigentes o no. Tus pecados son hoy. ¿Cuándo serán tus pecados? ¿En el pasado? ¿Hace 2000 años pecaste? ¿Hace 2000 años pecaste? ¿O estás pecando hoy? Tus pecados de hoy, alguien tiene que pagarlos hoy. ¿O cuándo? ¿Cuándo tienen que pagar tus pecados? Bueno, entonces, pregunto nuevamente, ¿la ley ceremonial está vigente? Ahora sí. Claro que sí. Claro que sí. Jesucristo es el Cordero, obviamente murió hace más de 2000 años, que fue inmolado, degollado, es lo que significa inmolado, degollado. Y la sangre fue derramada por tus pecados y por mis pecados. Pero tus pecados son vigentes el día de hoy. Si tú hoy vienes a Cristo, hoy es efectiva la muerte de Cristo. Hoy se hace efectiva en tu vida la muerte de Cristo. Y la ley ceremonial se sigue cumpliendo. Ya no llevas un becerro, ya no llevas un cordero al templo, ¿verdad? Y lo matas. No. Apunta a Cristo. Todo lo que está en el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Todo lo que está en el Nuevo Testamento y nuestra época cristiana apunta a Cristo. Todo converge en alguien llamado Jesucristo. Y la ley ceremonial sigue vigente. Alguien tiene que pagar tus pecados. Pero hay una tercera ley. La ley moral. Esta es la ley de los 10 mandamientos. ¿Conoce usted los 10 mandamientos? ¿Registrada en dónde? Éxodo capítulo 20, del 1 al 17, Deuteronomio 5, del 7 al 21. Esta ley fue proclamada desde el monte Sinaí. ¿Sí o no? Y fíjate algo interesante, la ley fue proclamada desde el monte Sinaí y ahora Jesucristo se sube ¿a dónde? A dar mandamientos o sermón, al monte, ¿verdad? Por eso se llama el sermón de la montaña, el sermón del monte. Algo tiene que ver el monte con la ley y ahora Jesucristo emitiendo una serie
de enseñanzas éticas, enseñanzas de carácter, enseñanzas morales que tienen que ver con nuestra vida. Entonces hay una tercera ley, la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, preservada por Israel como la ley universal para el hombre, es decir, para todos los hombres. ¿Sigue vigente esta ley? La ley moral sigue vigente para nuestros días en la era bajo la gracia. Claro que sí. Claro que sí. Por eso el Señor Jesucristo dice: yo he venido a destruir la ley, a minimizar y menospreciar lo que yo mismo he escrito, lo que yo mismo inspiré a hombres para que escribieran. No, he venido a darle el correcto cumplimiento para que ustedes puedan ver que sí se puede vivir cumpliendo y obedeciendo la ley de Dios. Es más, en el Antiguo Testamento, ¿quién es el que dijo? ¿Isaías? ¿En Isaías o en Jeremías? Escribiré mi ley en sus corazones. Escribiré. ¿Joel quién fue? ¿Sí, no? Los acabamos de ver en Profetas Menores. Escribiré mi ley en sus corazones, para que ustedes conozcan y no tengan ningún pretexto. La ley moral de Dios ha sido escrita en nuestros corazones para que tengamos temor de Él y su palabra, para que seamos obedientes y no haya pretexto. En primer lugar, la importancia de la ley. Jesús, estamos hablando del tema Jesús y la ley, y vamos en primer lugar su importancia. ¿Es importante la ley? Sí. Así es de que usted no diga a la ligera: yo no estoy bajo la ley. A ver. ¿Cuál ley no estás? ¿Estás bajo la gracia? Porque si estás bajo la gracia, déjame decirte que los principios de Jesús son más fuertes y más estrictos que la ley de Moisés. ¿Oíste que fue dicho? ¿Se acuerdan de alguna otra frase? ¿Oíste que fue dicho? ¿O no? ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo te digo, ama a tus enemigos. Ándale. ¿Qué prefieres? ¿Estar bajo la ley o bajo la gracia? Porque si es bajo la gracia, escucha lo que dice Jesús. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo les digo. Wow. Y ahí muchos cristianos: yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Peor, los estándares de la gracia están más arriba que los de la ley. La ley se escribió para darnos cuenta de que nosotros somos pecadores y que no podemos obedecer a Dios en nuestras propias fuerzas. La ley se escribe, los 10 mandamientos, la ley moral se escribió y Dios nos la dejó en el Antiguo Testamento para darnos cuenta, escúchame bien, que no podemos obedecer a Dios en nuestras propias fuerzas. Necesitamos su ayuda. Entonces Jesús nos dice, fíjate, estamos hablando de la ley. Te habla por tu nombre: Juanita, Araceli, David, Memo. ¿Ya se dieron cuenta que no pueden? Están arrinconados, no saben qué hacer, lo intentaron, no pudieron. ¿Ya te diste cuenta que no pudiste? ¿Ya se dieron cuenta que no pudieron? ¿Me permites ayudarte? ¿Me permites venir a tu vida y ayudarte? Sí, Señor. ¿Cómo? Déjame vivir en tu corazón. Déjame entrar en tu vida para capacitarte y que tú puedas hacer ahora lo que no podías hacer sin mí. Y entonces es a lo que le llamamos: ay, recibí a Cristo en mi corazón y algo cambió. Ahora vivo de manera distinta. ¿Sí o no? Porque Dios te capacita para hacer lo que tú antes no podías hacer. Entonces la ley, ¿para qué sirve? Para que te des cuenta que no puedes cumplirla. Y entonces dice: ¿me permites ayudarte? Quiero darte un regalo. ¿Cuál es el regalo? Yo mismo, dice Dios. ¿Cuál es el regalo? ¿Cuál es el don? Yo mismo soy el don. Yo mismo soy el regalo. Déjame entrar en tu vida. Y es el Espíritu Santo el que desciende en tu vida y te da una vida nueva y te capacita y te da la fuerza y la habilidad, la inteligencia para ahora hacer su voluntad. ¿Te das de cuenta de la importancia de la ley? Ahora puedes tú cumplir la ley.
en el poder del Espíritu Santo, puede usted cumplir la ley. Porque no se trata de tu fuerza o de tu inteligencia, se trata del que vive ahora en ti, viviendo tu vida. Esta es la vida cristiana, la importancia de la ley. La ley la escribe Dios, la manda Dios, es importante, así es de que debemos de cumplirla. Jesucristo no vino a quitarla, Jesucristo vino a darle la correcta interpretación. Pero en segundo lugar, ¿qué más podemos aprender acerca de la ley? Su permanencia. Su permanencia, versículo 18, ¿qué entendemos en el versículo 18? ¿Qué dice? ¿Ni una qué? ¿No pasará? Ni una jota, ni una tilde, pasarán. ¿Qué más dice? Hasta que todo se haya cumplido. Así es de que ¿la ley es permanente o se acaba? Es permanente. No solamente es importante, sino que la ley de Dios es permanente. Hay otro pasaje que dice el cielo y la tierra, pero mis palabras, ¿qué significa mis palabras? La ley, la palabra de Dios. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Cuando hablamos de la ley, ¿y qué es la ley para ti? ¿Qué es la ley para ti? ¿Será que has hecho tuyo el Salmo 19? ¿Qué dice el Salmo 19:7? A ver, búsquenlo. Salmo 19:7. ¿Quién lo tiene? ¿Ya lo tienes? ¿Así es? ¿Es el 7 nada más? ¿O ya te seguiste? A ver el versículo 7 del Salmo 19. ¿Solamente el 7? Ok, la enseñanza. ¿Qué es enseñanza? ¿Cómo se puede traducir enseñanza? Tú sigues con Reina Valera. ¿Alguien tiene otra versión? Ok, la ley. La ley de Jehová o la enseñanza es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. La ley de Jehová, ¿cómo es? Perfecta. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene? La ley de Jehová. Que aviva, reaviva. Que convierte, dice la otra versión. Que convierte el alma, dice Martín. ¿Qué más? ¿Qué más? Sus mandatos. ¿Qué son sus mandatos? Los mandatos. Mandamientos, sí. Ordenanzas. Decretos. ¿Verdad? Ley. ¿Son qué? ¿Sus decretos qué son qué? Confiables. A ver, sigamos leyendo. Estos versículos nos hablan de la ley de Dios. Estamos hoy hablando de la ley, Jesús y la ley. ¿Qué tiene que ver que con Jesús? O Jesús vino a quitar la ley para decir ya no están bajo la ley, no cumplan los mandamientos del Antiguo Testamento, ya no es vigente la ley ceremonial, ya no es vigente la ley moral. La ley de Moisés, menosprecienla, no tiene nada que ver. No, le vino a dar el correcto entendimiento, y la palabra de Dios dice que la ley de Dios es perfecta, la ley de Dios convierte el alma, la ley de Dios, ¿qué más dice? Lo que acaban de leer. Ajá, convierte el alma, hace sabio al sencillo. ¿Quién es sabio aquí? ¿O quién es sencillo y quiere ser sabio? La ley de Jehová hace sabio al sencillo. ¿Qué más? Siga leyendo ahí. Fuerte, no se le entiende, tiene cubrebocas y no se le escucha. Las normas de Dios son rectas. ¿Qué más? ¿Qué hacen qué? Alegran. Fíjate, la ley de Dios alegra el corazón. La ley de Dios alegra el corazón, no como el grupo de alabanza.
El grupo de alabanza está aquí para transmitir alegría, paz y dirigir al pueblo de Dios. Pero el grupo de alabanza se ve triste. Alegra el corazón, la ley de Dios. El cristiano tiene que disfrutar de la ley de Dios y la ley de Dios tiene que producir en usted alegría, gozo, de saber que usted está en el centro de la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, amando la ley de Dios. ¿Qué más? Dice ahí otras cosas, características de la ley. Son claros, o sea, no es de que no entendí. A ver, ¿qué no entendiste de no matar, de no robar, de no ser celoso, de no ser grosero? A ver, ¿qué no entendiste de eso? La ley de Jehová es clara, los niños la entienden. ¿Qué más? Es clara que ¿qué? Que alumbra los ojos, o sea, no hay duda de lo que voy a hacer, no hay duda de lo que estoy haciendo está bien o está mal. ¿Qué más? La ley de Jehová ya se acabó. ¿No es dulce? El temor de Jehová, que significa la ley de Dios. El temor de Jehová, ¿qué significa? ¿Tienes temor de Dios? ¿No? ¿O no tiene temor de Dios? ¿Qué significa no tener temor de Dios o tener temor de Dios? Que conoce la palabra y que la obedece, los mandamientos de Dios. Eso es tener temor de Dios. Obedecer los mandamientos. ¿El temor de Dios es qué? Limpio, que permanece para siempre. Ahí está otra vez la permanencia. ¿Qué más? Los juicios de Jehová. ¿Qué son juicios? La ley de Dios. ¿Quién te va a enjuiciar en aquel día? ¿Qué es lo que en aquel día vas a estar delante de Dios? Un día te va a pedir cuentas. ¿Y qué es lo que va a usar? Su palabra. Va a usar su ley para medir tus obras. Y te vas a dar cuenta si la cumpliste o no. La ley de Jehová, perdón, ¿qué dice? Los juicios de Dios. Y son todos justos. ¿Qué más? Aparte de ser verdad. Deseables. La ley de Jehová es deseable más que el oro. A ver, ¿cuántos trabajan aquí por un dinerito a la semana? ¿Por un dinerito diario? ¿Por un dinerito a la quincena? ¿Cuántos trabajamos aquí por dinero? En una oficina, en un trabajo, en una empresa, en un oficio, lo que sea. Dice que la ley de Dios es más deseable que el oro. Antes del trabajo y antes de anhelar estar ahí en lo que haces diario, debes de anhelar la ley de Dios en tu vida. Deseable más que el oro, y el oro refinado. Y luego, ¿qué más? Dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Esto es la ley de Dios. Esto es la ley que tiene que estar presente continuamente en nuestros corazones. Nosotros que decimos que tenemos un devocional, nosotros que decimos que diario buscamos a Dios, nosotros que decimos que tenemos comunión con Dios, la ley de Dios tiene que estar impregnada en tu boca, en tu manera de ser, en tu estilo de vida, todos los días de tu vida. La ley de Dios. Entonces, cuando Jesús habla de esto, no está hablando de la importancia de la ley, sino también de su permanencia continua en tu vida. Una permanencia continua en nuestro estilo de vida. Nunca se va a acabar hasta que estemos en la presencia de Dios. Y en último lugar, hablando de la ley, vamos a ver su enseñanza. Versículos 19 al 20 habla de los que la enseñan o los que no la enseñan. Los que dicen, ¿cómo podemos entender versículos 19 y 20? A ver, léalo. Dice que cómo será llamado el que no la enseña primero, ¿verdad? El que dice que a otros manda que no la enseñen, ¿así dice? Si no lo cumples y haces que otro no lo cumpla, serás llamado pequeño.
Si tú lo cumples y haces que otro, y lo enseñas para que otro lo cumpla, los mandamientos de Dios, está hablando de la ley, dice que serás llamado grande. Y luego termina el 20, ¿qué dice el 20? ¿Cómo? ¿Sí? Y ahí está la conclusión del Señor Jesús. Tiene una multitud que está hablando, y de seguro entre ellos están fariseos, escribas de la ley. Dentro de sus escuchas hay personas religiosas, legalistas, judaizantes, ¿sí o no? Entonces les dice, les aseguro a ustedes que me están escuchando, que si su justicia, su conducta, su vida no es mejor que la de los expertos religiosos, no entrarán en el reino de Dios. Ahí está el desafío y el reto para esta mañana. Iglesia de Unifam Coacalco. Dice el Señor Jesús que usted tiene que ser mejor que los fariseos que conocían al pie de la letra la Biblia, pero que su corazón estaba lejos de Dios. ¿Acaso el Señor Jesús no dice, por ejemplo, Oseas 6:6? Oseas, acabamos de verlo, ¿no? Oseas 6:6. ¿Se acuerdan qué dice Oseas 6:6? ¿O no? ¿Ya ven qué rápido se les olvida? ¿No fue tema de examen? ¿No se les enseñó el pastor Carlos? Más claro que eso, y está en el Antiguo Testamento, ¿eh? Está en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que quiere Dios? Misericordia, porque mucho sacrificio, ¿qué es preferible? Mucho sacrificio y poca misericordia. Los fariseos, los escribas, maestros de la ley, muchos cristianos en la actualidad que vienen a la iglesia y cantan y sirven y predican y son pastores y demás, ¿qué creen? No tienen misericordia, no tienen amor, no tienen este sentimiento de carga por los perdidos, porque su vida es una vida religiosa, porque somos legalistas y creemos que con llamarnos cristianos, con venir a la iglesia y con cantar algunas alabanzas, ya estamos bien delante de Dios. Qué equivocados estamos. Dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio. Es mejor, ¿qué dice? Holocausto. Holocausto no. Conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué significa conocimiento de Dios? Otra vez, fíjense en las frases. Necesitamos identificar las frases. Cuando dice, ¿tienes conocimiento de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Obedeces a Dios? Esto es lo que significa conocer a Dios. ¿Conoces a Dios es obedeces a Dios? Conocimiento de Dios antes que holocaustos. Eso es lo que el Señor está buscando en la iglesia. Misericordia, justicia, verdad, honestidad, sinceridad, amor, fe, el fruto del Espíritu. Pero es el Espíritu Santo el que va a dar el fruto. Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu no es el fruto tuyo, es el fruto del Espíritu Santo que habita en ti. Y esto es lo que Dios está esperando. ¿Se acuerdan del rey Saúl? El primer rey de Israel. Le dieron un mandamiento, le dieron una orden clara y él no obedeció. Y él hizo su santa voluntad, como muchos de nosotros. Les dan una instrucción y usted hace su santa voluntad. Y luego cuando los confrontan, dice, pero es que lo hice por esto, lo hice por aquello. Empiezan a justificar su desobediencia. Y entonces el profeta Samuel, Dios le dice a través del profeta Samuel a Saúl, ¿qué crees que prefiere Dios? ¿Los sacrificios con esos toros tan bonitos y gordos o tu obediencia? Así es de que no nos equivoquemos, iglesia.
Cuando Jesús está hablando acerca de la ley, le está dando una correcta interpretación y le está diciendo la ley sigue vigente y la ley es importante. En segundo lugar, la ley va a permanecer porque tienes que amar la ley de Dios, porque la escribió el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo del Nuevo Testamento, y Él la escribió para que hasta la apliques toda tu vida. Y en tercer lugar, para que tú la puedas enseñar a otros. La puedas enseñar. ¿Cómo se puede enseñar la ley? A través de una conducta y una vida de misericordia, de obediencia, de temor, de sinceridad, dejando a un lado la hipocresía, dejando a un lado la flojera, dejando a un lado todo el pretexto para no obedecer a Dios. Y esto es la ley. ¿Qué es la ley? Además a Jesucristo, fíjate, tantas cosas que tenemos que hablar sobre la ley. Le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento de toda la ley? ¿Cuál es? Amar a Dios. Y el segundo, a tu prójimo. Y luego Jesús da un resumen. Ahí está toda la ley y los profetas. Ahí está la enseñanza de toda la ley y los profetas. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es la ley? La ley de Dios, una correcta interpretación a la ley de Dios. Así es de que dejémonos de frases de ya no estoy bajo la ley, ahora estoy bajo la gracia. Es correcto, pero entiéndela bien, entendámosla bien, esa frase, y no la digamos a la ligera para excusar o poner pretextos a ciertas cosas que no queremos hacer. Yo no diezmo porque no estoy bajo la ley. No ponga pretextos, interprete bien la ley y haga las cosas a la manera de Dios. Cuando usted está en el centro de la voluntad de Dios, escuche la voz de su espíritu y obedezca. No me obedezca a mí, lea la palabra, escuche la voz del Espíritu Santo que vive en usted y obedezca. Y va a ver cómo Dios le va a mostrar el camino de paz, el camino de esperanza, el camino que Dios quiere que usted refleje a otras personas. Cierre sus ojos, incline su cabeza, por favor. Padre, te damos gracias en esta tarde ya, que nos permites estar meditando un poquito en tu palabra. Pedimos, Señor, que nos sigas dando el discernimiento en estos sermones y enseñanzas acerca de lo que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña. Muéstranos, Señor, tu sabiduría, porque queremos aplicar a nuestra vida correctamente, Señor, tu palabra. Ayúdanos a tener hambre de tu ley, de tus estatutos, de tus mandamientos, porque sabemos que son buenos para nuestra vida. Ayúdanos a alimentarnos de ti, de tal manera, Señor, que estemos fuertes para toda crisis o acechanza o situación de tentación que podamos tener en nuestra vida. Ayuda a nuestros hijos, Padre, ayuda a nuestros familiares. Enséñanos a dar buen testimonio en el trabajo, en la escuela. Ayúdanos a tener un avivamiento espiritual en nuestros corazones por tu palabra, no por nosotros, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu, Señor, que vive en nosotros. Aviva el fuego que hay que un día se encendió en nuestros corazones y permítenos ser esa luz, permítenos ser esa sal, permítenos transmitir tu palabra, tu ley al mundo a través de un estilo de vida familiar con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en la escuela. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Que no nos digan legalistas, que no nos llamen, tú nos desafías, Padre, a ser mejores que los fariseos y los maestros de la ley. Ayúdanos a tener siempre una relación fresca contigo, de tal manera, Señor, que no nos volvamos legalistas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.